3 buques de guerra rusos están ahora mismo navegando en aguas del Golfo de México. Vladimir Putin acaba de firmar un documento que cambiará para siempre el equilibrio de poder en el continente americano. Y mientras tú escuchas esto, Donald Trump está convocando reuniones de emergencia en la Casa Blanca porque sabe que acaba de perder algo que creía que era suyo para siempre. No estoy hablando de teorías conspirativas ni de especulaciones de Internet. Estoy hablando de hechos concretos que están ocurriendo en este preciso instante de enero de 2026. Hechos que los grandes medios te están ocultando porque tienen demasiado miedo de las consecuencias de contarte la verdad completa. Rusia y México acaban de sellar una alianza militar y energética que rompe 180 años de dominación estadounidense sobre su vecino del sur. Putin ha prometido proteger con fuerza militar las instalaciones petroleras mexicanas contra cualquier tipo de interferencia externa. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que por primera vez en casi 2 siglos, un país latinoamericano ha encontrado un aliado lo suficientemente poderoso como para mirar a Washington directamente a los ojos y decirle una palabra que nunca antes se había atrevido a pronunciar: no. Y las consecuencias de este momento histórico van a afectar tu vida de maneras que todavía no puedes imaginar. El precio que pagas por la gasolina, el costo de tu comida, la estabilidad de tu empleo, la seguridad de tus inversiones, todo está a punto de cambiar. Lo que presencias no es simplemente política internacional aburrida que puedes ignorar. Es el nacimiento de un nuevo orden mundial que se está gestando frente a tus ojos mientras la mayoría de la gente sigue distraída con noticias superficiales y entretenimiento vacío. Las últimas 72 horas han sido absolutamente frenéticas en los pasillos del poder de estos 3 países. A las 6 de la mañana del lunes, hora de Moscú, el portavoz del Kremlin anunció oficialmente el acuerdo de cooperación estratégica con México. 3 horas después, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó públicamente los detalles fundamentales del pacto. Y entonces, cuando los asesores de Trump finalmente lograron despertarlo y explicarle la magnitud completa de lo que acababa de suceder, el presidente estadounidense estalló en una furia que sus colaboradores describen como la más intensa que han presenciado jamás. Trump organizó una conferencia de prensa improvisada donde llamó a Putin un enemigo declarado de América y a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum una traidora absoluta al continente. Pero detrás de toda esa rabia teatral y esos insultos calculados hay algo mucho más profundo y mucho más revelador. Hay miedo genuino. Hay pánico real de un imperio que siente por primera vez en generaciones que su control absoluto sobre el hemisferio occidental está comenzando a resquebrajarse. Bienvenidos al canal Wolf Económico, Fans Club, donde no te vamos a contar las mentiras cómodas que quieres escuchar, sino las verdades incómodas que necesitas conocer para entender realmente lo que está pasando en el mundo. Hoy vamos a desmenuzar cada elemento de esta crisis histórica que está desarrollándose ante nuestros ojos. Vamos a hablar de petróleo, de poder geopolítico, de dinero, de guerra económica y de cómo el tablero global que creías conocer está siendo completamente rediseñado en tiempo real. Te voy a revelar información exclusiva a la que he tenido acceso a través de fuentes dentro de los gobiernos involucrados, documentos filtrados que los medios corporativos nunca te mostrarán y análisis que conectan puntos que nadie más está conectando.
Vamos a analizar qué significa esto para el futuro de toda América Latina, para la economía global y especialmente para tu bolsillo y el de millones de personas que van a verse afectadas por este terremoto geopolítico. Prepárate mentalmente porque lo que viene va a desafiar todo lo que creías saber sobre cómo funciona realmente el poder en el mundo moderno. Déjame explicarte algo fundamental que probablemente nadie te ha contado con suficiente profundidad y contexto histórico. México produce aproximadamente 1.800.000 barriles de petróleo cada día que sale el sol. En la superficie, ese número podría parecer modesto si lo comparas con los gigantes petroleros absolutos del planeta. Arabia Saudita bombea más de 10 millones de barriles diarios desde sus campos infinitos del desierto. Rusia extrae más de 11 millones de barriles cada 24 horas de sus vastas reservas siberianas. Venezuela, a pesar de todos sus problemas económicos y políticos, posee las reservas probadas más grandes del mundo entero. Pero aquí está el detalle absolutamente crucial que cambia por completo toda la ecuación estratégica y que explica por qué Washington está perdiendo el sueño. Ese petróleo mexicano está a menos de 300 kilómetros de la costa estadounidense. Está prácticamente en el patio trasero de Estados Unidos. Está tan cerca que puedes verlo en el horizonte en un día despejado desde las plataformas petroleras de Texas. Durante más de un siglo completo, Estados Unidos ha tratado esas reservas petroleras mexicanas como si fueran una extensión natural de sus propios recursos energéticos nacionales. Las grandes compañías estadounidenses como Standard Oil y todas sus empresas sucesoras dominaron completamente la industria petrolera mexicana desde los primeros años del siglo XX hasta ese momento revolucionario de 1938. Fue entonces cuando el presidente Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones más valientes y trascendentales de toda la historia latinoamericana moderna. Nacionalizó completamente el petróleo mexicano y creó Petróleos Mexicanos, conocido universalmente por sus siglas Pemex. Ese acto de soberanía energética mandó ondas de choque a través de todo el hemisferio occidental y provocó amenazas muy serias de intervención militar estadounidense que solo se detuvieron por la inminente Segunda Guerra Mundial que requería la cooperación de México. Pero la historia no terminó ahí, ni siquiera cerca. Washington nunca, jamás, en ningún momento aceptó realmente perder el control directo sobre esos recursos estratégicos. Durante las siguientes décadas, administración tras administración estadounidense presionó incansablemente a México para que abriera nuevamente su sector energético a la inversión extranjera directa. Utilizaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como una herramienta de presión económica brutal y constante. Emplearon diplomacia agresiva en absolutamente cada reunión bilateral de alto nivel. Hicieron amenazas económicas apenas veladas sobre aranceles punitivos y restricciones comerciales severas. Condicionaron préstamos cruciales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a reformas energéticas que favorecían intereses corporativos estadounidenses. Y finalmente, en 2013, después de décadas de presión implacable, lo lograron parcialmente cuando México aprobó una reforma energética histórica que permitía inversión extranjera directa en sectores de petróleo y gas natural que habían estado cerrados herméticamente desde 1938. Las grandes corporaciones petroleras estadounidenses como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y otras celebraron esa reforma como si acabaran de ganar la lotería más grande de toda la historia mundial. Pensaron sinceramente que el petróleo mexicano finalmente había vuelto a estar bajo su control efectivo después de 75 años de nacionalización.
organizaron fiestas privadas en Houston y Dallas, donde los ejecutivos brindaban con champán francés de $1,000 la botella. Pero lo que no sabían, lo que no podían prever en su arrogancia corporativa, es que venía un cambio político fundamental que iba a arruinar completamente todos sus planes cuidadosamente elaborados. En 2018 llegó al poder en México un presidente que cambió completamente las reglas del juego geopolítico y energético. Un líder que entendió a nivel profundo que la soberanía energética de un país no es un lujo opcional o un capricho nacionalista, sino la base fundamental absoluta de la soberanía nacional genuina. Un presidente que comprendió que un país que no controla completamente sus propios recursos energéticos nunca, jamás será verdaderamente libre en el escenario internacional. Y ahora, en este año de 2026, su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dado un paso que absolutamente nadie en los círculos de poder de Washington esperaba o consideraba remotamente posible. Ha invitado formalmente a Rusia a participar activamente en la protección militar y el desarrollo tecnológico de la industria petrolera mexicana. Y Vladimir Putin, con su visión estratégica a largo plazo que planifica décadas hacia adelante, no dudó ni un solo segundo en aceptar esa invitación con un entusiasmo que sorprendió incluso a observadores experimentados. Escúchame con mucha atención ahora porque esto es absolutamente crucial para entender todo lo que viene después y todas las consecuencias que van a desarrollarse. El acuerdo firmado entre México y Rusia no es simplemente un tratado comercial ordinario de intercambio de productos o servicios. No es solo un contrato de compra-venta de equipos petroleros. Mis fuentes directas dentro del gobierno mexicano, contactos que he cultivado durante años y que tienen acceso a documentos clasificados, me confirmaron que este acuerdo histórico incluye 3 elementos fundamentales que han puesto a Washington completamente de cabeza y que están causando reuniones de emergencia las 24 horas en el Pentágono, en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca. Primero, Rusia va a proporcionar a México tecnología avanzada de última generación para la exploración y explotación de yacimientos petroleros en aguas profundas del Golfo de México. Estamos hablando de tecnología de perforación submarina sofisticada que México simplemente no posee y que Estados Unidos se había negado sistemáticamente a compartir durante décadas, argumentando vagas razones de seguridad nacional que nunca explicaban completamente. Esta tecnología rusa de punta permitiría a México explotar reservas masivas de petróleo en aguas profundas que los geólogos estiman conservadoramente en más de 20,000 millones de barriles, lo que casi triplicaría las reservas probadas actuales del país de la noche a la mañana. Segundo, empresas petroleras y energéticas rusas con décadas de experiencia van a participar directamente en la modernización completa de las 6 refinerías mexicanas existentes que necesitan desesperadamente actualización tecnológica. Esto incluye específicamente la nueva refinería de Dos Bocas ubicada en el estado de Tabasco, una instalación masiva que tiene capacidad para procesar 340,000 barriles diarios de crudo pesado. Esta modernización permitiría a México finalmente dejar de importar gasolina refinada de Estados Unidos, algo que actualmente representa más de 500,000 barriles diarios y cuesta literalmente miles de millones de dólares anuales que fluyen directamente a refinerías texanas y de otros estados estadounidenses. Y tercero, y esto es precisamente lo que tiene a Donald Trump gritando furioso
en reuniones privadas y perdiendo el sueño todas las noches, según personas que trabajan en la Casa Blanca, Rusia ha prometido formalmente respaldo militar concreto para proteger todas las instalaciones petroleras mexicanas de cualquier tipo de interferencia externa, sabotaje o ataque. Esto incluye explícitamente la presencia permanente de buques de guerra rusos navegando en el Golfo de México en misiones de patrullaje constante y posiblemente también el despliegue de sistemas avanzados de defensa aérea S-400 en territorio mexicano para proteger infraestructura crítica. Ahora probablemente te estás preguntando legítimamente por qué diablos todo esto importa tanto para tu vida diaria, para tu familia, para tus finanzas personales. Déjame ponértelo en términos absolutamente simples, con una analogía que vas a entender perfectamente y que va a hacer clic en tu mente. Imagina por un momento que tienes un vecino que durante 100 años completos ha estado entrando a tu jardín sin pedir nunca permiso. Usa tu agua libremente para regar sus propias plantas. Te dice constantemente qué puedes plantar y qué no puedes plantar en tu propia tierra. Te amenaza sutilmente cada vez que intentas hacer algo por tu cuenta sin pedirle primero su aprobación. Te hace sentir que tu propiedad realmente le pertenece a él, aunque esté legalmente a tu nombre. Un día llega otro vecino diferente, uno que es más grande, más fuerte, más poderoso que el primero, y ese nuevo vecino te dice directamente que va a ayudarte a construir una cerca bien alta y sólida alrededor de toda tu propiedad. Te dice que va a vigilar día y noche para asegurarse de que absolutamente nadie entre sin tu permiso explícito por escrito. Eso es exactamente palabra por palabra lo que Rusia está haciendo con México en este momento histórico. Le está dando a México algo que nunca tuvo en toda su larga y complicada relación con Estados Unidos, la capacidad real, tangible y respaldada militarmente de decir que no y hacer que ese no sea respetado. Pero profundicemos muchísimo más en los detalles, porque esto apenas rasca la superficie de lo que realmente está pasando a nivel geopolítico profundo. Lo que muy pocas personas entienden completamente, lo que escapa a la mayoría de los analistas superficiales que ves en televisión, es que este movimiento estratégico de Putin no es para nada improvisado ni una simple reacción oportunista al momento político actual. Rusia ha estado construyendo metódicamente esta alianza con México durante años, paso a paso, con la paciencia estratégica que caracteriza al expresidente de la KGB, que sabe planificar operaciones a décadas vista. Han estado enviando delegaciones comerciales, estableciendo contactos en universidades, ofreciendo becas a estudiantes mexicanos, construyendo relaciones personales con figuras políticas clave y esperando pacientemente el momento perfecto para hacer su movimiento definitivo. Y ese momento llegó ahora, en 2026, cuando la presidenta Sheinbaum tomó el poder con un mandato popular fuerte y una determinación clara de fortalecer la soberanía nacional mexicana en todos los frentes posibles. Putin vio esa ventana de oportunidad histórica y la aprovechó con la velocidad y precisión de un gran maestro de ajedrez que ha estado planeando este movimiento durante 20 jugadas previas. Para Moscú, esta alianza con México cumple múltiples objetivos estratégicos simultáneos que se complementan perfectamente. Primero, establece una presencia militar rusa permanente en el hemisferio occidental por primera vez desde el final de la Guerra Fría en 1991, algo que parecía absolutamente imposible hace apenas 5 años. Segundo,
desafía directamente la doctrina Monroe que Estados Unidos estableció en 1823, declarando que toda América Latina era su zona de influencia exclusiva y que potencias extraeuropeas no tenían derecho a intervenir. Tercero, asegura para Rusia acceso preferencial a recursos petroleros mexicanos que pueden ser cruciales si las sanciones occidentales se intensifican aún más. Y cuarto, demuestra al mundo entero que Estados Unidos ya no tiene el poder unilateral absoluto para controlar todo lo que sucede en su propio vecindario geográfico inmediato. Para México, los beneficios de esta alianza son igualmente múltiples y transformadores. Obtiene tecnología petrolera avanzada que necesita desesperadamente. Obtiene protección militar contra presiones estadounidenses. Obtiene un socio comercial alternativo poderoso que reduce su dependencia económica total de Estados Unidos. Y obtiene, quizás lo más importante de todo, dignidad nacional y respeto internacional que viene de poder negociar desde una posición de mayor fortaleza relativa. Pero todo esto viene con riesgos enormes que no podemos ignorar honestamente. Estados Unidos no va a aceptar pasivamente esta situación sin intentar revertirla por todos los medios disponibles. Los próximos meses van a ser absolutamente cruciales y potencialmente muy peligrosos. Trump ya ha amenazado públicamente con imponer aranceles del 25% a absolutamente todos los productos mexicanos que entran a Estados Unidos. Eso incluiría automóviles que se fabrican en plantas mexicanas de Ford, General Motors y Volkswagen. Incluiría productos electrónicos ensamblados en las maquiladoras de la frontera norte. Incluiría productos agrícolas frescos que millones de estadounidenses compran diariamente en sus supermercados sin pensar dos veces. El aguacate que comes en tu ensalada viene casi seguramente de Michoacán o Jalisco. Los tomates, los chiles, los pepinos que compras vienen de campos mexicanos. Las fresas y frambuesas de tu desayuno probablemente cruzaron la frontera ayer. Las partes de automóvil que mantienen funcionando tu carro se fabrican en plantas mexicanas modernas. La cerveza Corona, Modelo y otras marcas que bebes los fines de semana con amigos se elabora en cervecerías mexicanas. El tequila auténtico que tomas en celebraciones solo puede venir legalmente de México. Todo, absolutamente todo eso viene de México mediante cadenas de suministro increíblemente complejas e interdependientes que se han desarrollado durante 30 años desde que entró en vigor el TELCAN, un conflicto comercial verdaderamente serio con aranceles del 25% aplicados de manera generalizada. Podría significar inflación de 2 dígitos en Estados Unidos, niveles que no se han visto desde los terribles años 80 de la crisis del petróleo. Podría significar desabastecimiento de productos esenciales en supermercados estadounidenses. Podría significar cierres masivos de fábricas automotrices que dependen de partes mexicanas. Las consecuencias económicas serían catastróficas para ambos lados de la frontera, pero especialmente devastadoras para consumidores estadounidenses que ya están luchando con el costo de vida. Y en México, aunque habría desafíos económicos importantes y dolorosos a corto plazo en algunos sectores vulnerables, la diversificación económica acelerada hacia otros socios comerciales como China, Rusia, la Unión Europea, India y otros países emergentes podría traer beneficios estructurales enormes a mediano y largo plazo que transformarían completamente la economía. Ahora déjame contarte algo que probablemente te va a sorprender mucho sobre la verdadera posición estratégica de Donald Trump en todo esto.
El presidente estadounidense está en realidad en una posición mucho más débil de lo que aparenta públicamente en sus conferencias de prensa agresivas llenas de insultos y amenazas. La economía estadounidense está enfrentando serios problemas estructurales profundos que limitan severamente sus opciones reales de respuesta efectiva. La deuda nacional estadounidense ya superó los 36 billones de dólares y sigue creciendo cada día a un ritmo verdaderamente alarmante que preocupa hasta a economistas conservadores. La inflación, aunque ha bajado de sus máximos históricos recientes, sigue siendo un problema persistente y doloroso que afecta a millones de familias estadounidenses de clase media y baja, especialmente en costos de vivienda, alimentos básicos y energía. El déficit comercial bilateral solo con México alcanza más de 150,000 millones de dólares anuales, una cifra masiva que refleja cuán profundamente integradas están ambas economías. Y la dependencia estructural de importaciones mexicanas en sectores absolutamente clave como automóviles, electrónica de consumo, textiles y agricultura es mayor ahora que nunca en toda la historia de la relación bilateral. Trump puede gritar y amenazar todo lo que quiera en sus conferencias de prensa televisadas y en sus publicaciones furiosas en redes sociales que obtienen millones de vistas. Puede insultar a líderes extranjeros, puede hacer amenazas dramáticas de consecuencias terribles, pero sus opciones reales de acción efectiva son extremadamente limitadas por estas duras realidades económicas que ninguna retórica puede cambiar. Mientras tanto, Vladimir Putin está jugando ajedrez tridimensional a largo plazo con estrategia paciente de décadas, mientras Trump juega damas reaccionando emocionalmente al momento inmediato. El presidente ruso, con más de 25 años consecutivos en el poder absoluto, sabe perfectamente por experiencia que cada día que pasa sin una respuesta verdaderamente efectiva y contundente de Washington, esta alianza estratégica con México se fortalece orgánicamente y se consolida más profundamente. Cada barco de guerra ruso que llega al Golfo de México y es recibido cordialmente por autoridades navales mexicanas es una señal clara como el cristal al mundo entero de que Estados Unidos ya no controla su propio vecindario geográfico como lo controlaba absolutamente antes. Por el otro lado está la visión multipolar emergente que promueven activamente potencias como Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica y muchos otros países del llamado sur global que representa a la mayoría de la humanidad. Una visión alternativa donde diferentes potencias regionales comparten el poder internacional de manera más equilibrada y los países pequeños y medianos tienen más opciones reales y más soberanía genuina para tomar sus propias decisiones estratégicas sin ser castigados automáticamente. México ha elegido muy claramente la segunda visión multipolar con este acuerdo histórico firmado con Rusia, y ese es un cambio tectónico que va a resonar y tener consecuencias profundas por generaciones enteras en toda América Latina y mucho más allá de las fronteras del hemisferio occidental. Este es el momento en que el viejo orden se quiebra y nace uno nuevo frente a tus ojos.